Decidirte por un coche a la hora de comprarlo es complicado. No solamente tienes que ver aspectos económicos, sino que también tienes que ver aspectos como el tipo de combustible, la etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en este vídeo vamos a daros una orientación sobre los tipos de energías o combustibles que podemos tener en nuestro coche. Bienvenidos al segundo capítulo de ¿Qué coche me compro? Intentando no meter la pata. Bienvenidos a Charlamotor. Antes de nada, un aviso importante. Cualquier coche que os compréis nuevo en un concesionario tiene como mínimo etiqueta C. La gasolina, junto con el gasoil, son dos de los combustibles más utilizados a lo largo de la historia de la automoción. Siempre se ha relacionado a la gasolina con motores de altas prestaciones y se ha considerado que es un combustible más limpio que el gasoil. Eso es cierto en parte, sobre todo actualmente, ya que la gasolina genera mucho más CO2, por ejemplo, que el diésel. En cambio, los gases nocivos que emite el diésel, la gasolina también los expulsa, pero en mucha menor medida. Es decir, es un combustible más limpio, pero genera más CO2 que el gasoil. Eso sí, los motores de gasolina son más agradables de conducir, pero por otra parte siempre gastan más que los de gasoil. Ojo, estamos hablando de combustibles tradicionales. En resumen, podemos decir que la gasolina tiene mejor prensa que el gasoil, aunque en realidad la gasolina genera mucho más CO2 que el gasoil, casi un 30% más comparativamente. En cambio, emite un poquito menos de gases nocivos. Y por contra, la gasolina tiene dos inconvenientes. El precio es más caro, eso es porque lo ha decidido el gobierno, y luego normalmente los coches de gasolina, a igualdad de potencia, consumen más. Otra ventaja de la gasolina es que los coches suelen ser más baratos de compra que sus homólogos en diésel, y luego el mantenimiento también es más barato. Aquí podéis ver cómo puntuamos aspectos importantes de cada tipo de combustible o de tipo de motorización. Y vemos algunos conceptos como por ejemplo la sensación de ansiedad, que en un eléctrico, aunque no os lo creáis, es bastante alta. Los puntos fuertes del coche de gasolina, por un lado, es la facilidad que tienes para repostarlo, luego la mecánica, que la conoce todo el mundo y en cualquier pueblo o en cualquier sitio os pueden tocar el coche y arreglároslo, y luego también tenemos que la autonomía, vamos a decir que es prácticamente ilimitada, porque es facilísimo repostarlo. ¿Qué puntos débiles tiene la gasolina? Pues que es el combustible más gastón con respecto al resto, y si vives en una ciudad en la que puedes tener posibilidad de que te impidan el acceso al centro en caso de episodios de contaminación, pues ya sabéis, la gasolina va a salir perjudicada. Ahora mismo el diésel se ha convertido en el demonio. Decimos diésel y a la gente se le eriza el pelo. Y no hay motivo para ello. De hecho, los diésel nuevos, si os fijáis, tienen etiqueta C, exactamente igual que los gasolina. Con lo cual no acabamos de entender bien por qué se le está cogiendo esta manía al diésel, cuando además es un combustible que es el que mueve todo el transporte pesado, etcétera, etcétera. Cargarse el diésel es una locura y desde Charlamotor creemos que vamos a tardar bastante en ver que el diésel desaparezca. Lo que sí es cierto es que los diésel modernos contaminan mucho menos que los diésel antiguos, y antiguos estamos hablando de pocos años acá. Aquí tenéis la tabla de emisiones de un vehículo diésel y veis que ha cambiado mucho el panorama. Por eso, quizás infundadamente, ahora se está cargando a los diésel modernos
las pegas que tenían los diésel antiguos. Otra espada de Damocles que pende sobre el diésel es el precio del combustible, porque como sabemos el precio de los combustibles es un precio político. Sea como fuere, uno de los puntos fuertes que tiene el gasoil es que gasta poco, entonces las posibles emisiones que tiene superiores a la gasolina quedan compensadas porque gasta mucho menos. Si quieres un coche para viajar, desde luego, cómprate un diésel, siguen siendo imbatibles. Y las pegas que tienen, pues eso, que ahora tiene mala fama, entonces pues la reventa es un poquito más complicado y luego el futuro, pues no tiene un futuro muy brillante, pero yo creo que tiene exactamente el mismo futuro que la gasolina, aunque quizá prohíban los diésel antes que la gasolina, o en algún ayuntamiento o en alguna ciudad los prohíban antes. Por eso tiene un futuro, creemos, un poquito peor que la gasolina, pero no mucho más. Desde luego, si yo, insisto, necesitara un coche para hacer kilómetros y no tengo necesidad de entrar al centro de la ciudad, yo me seguía comprando un diésel. El GLP es una opción fantástica para aquel que esté buscando un coche económico, que gaste poco y que encima puedas entrar al centro de las ciudades. Normalmente son coches de gasolina que además se le añade la opción del GLP, que es un segundo depósito, que normalmente se sitúa en el hueco de la rueda de repuesto. Así tenemos un coche que tiene nuestro depósito de gasolina normal y corriente y nuestro depósito de GLP. El GLP además tiene un precio muy ventajoso, podemos decir que es la mitad que el precio de la gasolina, con lo cual alguien que haga kilómetros y tenga un surtidor cerca, pues que ni se lo plantee, que vaya directamente a por un coche de GLP. Aquí estamos viendo unas imágenes de la transformación de un coche de gasolina normal a GLP, que es otra opción que puede ser muy interesante para muchos de vosotros, porque así aprovecháis vuestro antiguo coche de gasolina, lo pasáis a GLP también y conseguís la etiqueta Eco. Normalmente a estos coches se les llama bifuel y lógicamente si lo compras en un concesionario o un fabricante, la instalación está muy bien hecha y no se nota en absoluto que es un coche bifuel. La única diferencia que vais a notar es que en el tapón del depósito de llenado vais a tener dos tomas, la toma de gas y la toma de combustible, que normalmente es gasolina. Las ventajas del GLP son muchas, muchísimo más barato, más ecológico, fácil de cargar, fantástico. Y encima tenemos el motor de gasolina, con lo cual si tenemos un viaje largo y no encontramos un sitio donde echar gas, vamos a gasolina y seguimos viaje perfectamente. No tenemos ninguna sensación de ansiedad, de que nos quedamos sin combustible ni nada. ¿Pegas? Pues que todavía hay pocos sitios donde podamos repostar GLP. Los empieza a ver. Desde luego, si tenéis uno cerca o donde habitualmente repostáis, tenéis la posibilidad de echar GLP, ni lo dudéis, a por él. Además, os vais a ahorrar mucho dinero. Y recordad que siempre tenéis gasolina, es decir, lleváis dos depósitos. Podéis llevar gasolina y GLP, las dos cosas a la vez. Vais intercambiándolo, etcétera, etcétera. Realmente es una opción muy interesante. El GNC es una alternativa al GLP. El GLP es gas licuado de petróleo, mientras que el GNC es gas natural comprimido. Actualmente el GNC solo está comercializado por el grupo Volkswagen, es decir, Volkswagen, Audi, Seat, etcétera, etcétera. El inconveniente que tiene es que hay muy pocas estaciones de repostaje de GNC, y eso puede ser una pega, pero como pasa con el GLP, llevamos nuestro motor de gasolina. ¿Qué elegir? Pues casi os diría lo mismo. Si tenéis un surtidor de GNC cerca, pues podéis cogerlo también, aunque yo, simplemente por el número de estaciones de servicio, me inclinaría por el GLP, nada más.
El resto son prácticamente iguales. Un coche híbrido, de los de verdad, de los que siempre hemos considerado un coche híbrido, son aquellos que llevan un motor y una batería lo suficiente para moverse durante mínimo un par de kilómetros. Es lo que ahora han tenido que llamar híbridos autorrecargables. ¿Por qué? Por los tramposos de los híbridos mild, que hablaremos luego. Pero un coche híbrido, de verdad, lo que es el Toyota, lo que es el Lexus, que han sido los híbridos por antonomasia, pues son coches como estáis viendo aquí que tienen un motor y una batería lo suficiente para mover el coche un rato. Esta batería se recarga por medio del motor o por la inercia del coche. No vamos a entrar en detalles, pero vamos, el híbrido autorrecargable que llaman ahora es el híbrido de toda la vida. ¿Cuáles son las ventajas de los híbridos? Pues sí, que entras al centro de la ciudad, pero que cuando haya episodios de contaminación tampoco van a poder entrar. El consumo, la polémica del consumo, que gasta poco, que gasta mucho. Yo los que he probado, algunos son económicos, pero no llegan a la economía de un diésel. Y luego otro problema o pega que tienen los coches híbridos es que en carretera al final vas siempre con el motor. Con lo cual llevas un peso extra y llevas una complicación mecánica, que si eres una persona que no va a entrar al centro de las ciudades o que necesitas la etiqueta eco, pues tampoco te merecen mucho la pena, la verdad, porque es que es que además son caros de compra. Además, les ha salido un competidor durísimo, los mild hybrid. ¿Por qué? Porque tienen la etiqueta igual y encima puede ser un diésel, con lo cual van a gastar menos encima que los híbridos. La verdad es que si no cambian la normativa de etiquetas, este tipo de híbridos lo van a pasar mal, porque su razón de ser ya no es tanta. Y los híbridos de verdad lo tienen tan mal porque el gobierno ha autorizado lo que para mí son los grandes tramposos. ¿Qué son los grandes tramposos? Los mild hybrid. Aquí tenéis un ejemplo, un Audi diésel con un motor V8 que tiene, eso amarillito es la batería, que es una caja de zapatos. Y entonces esa batería sirve simplemente para poner en marcha el motor y ayudarlo. Y le han dado una etiqueta eco. Es decir, entras al centro de la ciudad, tienes un coche diésel fantástico para viajar y todos contentos. Si es que es el gran chollo. Y encima no son caros. Para que os hagáis una idea, el Suzuki Swift, el híbrido mild ahorra respecto al normal 0,1 litros a los 100, que es ridículo. Y el sobrecoste es de 800 euros. ¿Alguien se resiste a comprarse un coche de etiqueta eco por 800 euros más respecto a la gasolina? ¿A que no? Pues esta es la trampa, y esto se ha permitido. Desde luego yo, si tuviera que viajar mucho, cogería uno de estos. Pero yo supongo que estos tienen un futuro corto, porque esto espero que las autoridades lo corten y le quiten la etiqueta eco, porque esto no es eco por ningún sitio. Y encima las pegas de este tipo de coche son las mismas pegas de todos los coches eco. En episodios de alta contaminación tampoco vas a entrar al centro. Pero chico, por este precio, ¿quién se resiste? Los coches híbridos enchufables o PEP, para mí personalmente, me parecen la mejor opción que puedes comprar si tienes dinero para comprarlo. Si tú eres una persona que tiene que acceder al centro de las ciudades, viajas, etcétera, etcétera, este es vuestro coche. ¿Por qué? Porque tiene la combinación de eléctrico y de motor. De motor térmico, quiero decir. Es decir, tenemos eléctrico y en este caso, que normalmente los híbridos enchufables son todos gasolina y gasolina. Lo que te permite viajar hasta donde quieras echándole gasolina y luego tienes 50 kilómetros como mínimo de autonomía eléctrica.
Es decir, una persona, como puede ser mi caso, que vaya a la oficina en una gran ciudad, en Madrid, por ejemplo, todos los días y que luego el coche lo use para viajar, sin duda, esta es su opción. ¿Por qué? Porque tienen etiqueta cero. Voy a entrar siempre al centro de Madrid, pase lo que pase, voy a entrar siempre a la almendra central de la ciudad, pase lo que pase, y encima tengo un motor térmico para hacer viajes. ¿Alguien da más? La única pega que tienen este tipo de coches pues es el precio. Efectivamente son coches caros, pero si podéis permitiros coger un híbrido enchufable, cogedlo, porque además son facilísimos de conducir y muy agradables de conducir. La verdad es que son unos coches estupendos que a mí me han cautivado. ¿Pegas? Pues también tienen alguna. Una, el precio, como hemos dicho, y otra que son coches complejos. Falta por ver si son coches fiables. No tienen por qué no serlo, y los que hemos tenido hasta ahora en el mercado, la verdad es que no han dado problemas de fiabilidad. Pero eso está todavía por demostrar. Lo que está claro es que son caros. Por fin llegamos al coche eléctrico. ¿Qué vamos a decir del coche eléctrico? Pues que es un coche agradabilísimo de conducir, ecológico, digan lo que digan, que os cuenten que si la batería contamina, etc. Mentira. Es un coche ecológico, nos pongamos como nos pongamos. Es un coche fantástico, agradable de conducir, lo tiene todo, silencioso, cómodo, pero ¿qué problema tiene? Pues el que tiene, que hay que cargarlo. Y para cargarlo hace falta una red de carga que no existe. Pongámonos igualmente como nos pongamos, no hay prácticamente sitios para cargar el coche. Esto hace que estemos limitados a su autonomía y que tengamos esa ansiedad de mirar constantemente cuánta electricidad nos queda para llegar a casa. Para mí ese es el grave inconveniente de los eléctricos, que no tienen todavía una capacidad de carga rápida y encima tienes pocos puntos de recarga. No puedes andar planificando un viaje, viendo dónde tienes que parar, las horas que tienes que parar, etcétera, etcétera. Si lo que queréis es un coche para entrar a la ciudad y moveros por la ciudad y cargarlo una vez al día en casa, es idóneo. Pero para viajar ahora mismo, yo lo siento muchísimo, hablamos hasta de los Teslas, yo no lo veo. Yo no puedo tener un viaje planificado simplemente por dónde tengo que parar. Y si surge un inconveniente, si llueve, hay una nevada, nada. Todavía es un coche que necesita una red de carga específica y desarrollada. Honestamente yo creo que el coche eléctrico es un parche hasta que lleguemos a la pila de combustible, al hidrógeno, a lo que sea. Pero que el coche eléctrico, simplemente por la infraestructura que necesita, es inviable. ¿Qué vamos a poner? ¿Un enchufe por la calle para que la gente que no tenga un parking cargue? Es inviable. Aunque bajen los precios, el problema son los puntos de carga, no nos engañemos. El que tiene un garaje o tiene en su casa un garaje privado, vale, pero el que lo deja en la calle, ¿cómo lo hace? Para finalizar, os dejamos un cuadro resumen con todas las alternativas que tenemos de combustibles y propulsión y la puntuación que le hemos dado en Charla Motor. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Suscríbete a Charla Motor. En este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y todo enfocado al día a día.